Buenas tardes a todos y a todas. Un placer, un gusto, un honor estar en esta actividad con ustedes. A muchos yo conozco de otras actividades, aunque estén con el tapaboca, y a muchos no los veo desde de la pandemia, ¿no? Entonces es una de las primeras actividades en las cuales yo participo presencialmente. Bueno, yo creo que para que nosotros podamos comprender mejor la situación político-electoral en Brasil, hay que trabajar con tres categorías. La categoría de etapa, la categoría de periodo y la categoría de coyuntura o de situación política. Nosotros seguimos, en términos internacionales, a mi juicio, viviendo en una etapa contrarrevolucionaria, una etapa que ha emergido con el colapso de la Unión Soviética en los años anteriores a la Unión Soviética. Es el periodo en el cual la experiencia socialista fue destrozada en su origen, en su local de origen, en su experiencia más fuerte, que fue la experiencia de la Unión Soviética. Y eso ha representado un cambio en la relación de fuerzas en el mundo. Ha permitido establecer una orden unipolar, ha permitido establecer una ofensiva ideológica brutal de las ideas liberales, de la ideología burguesa sobre el movimiento obrero e incluso sobre los partidos y los movimientos socialistas. Ha permitido una generalización del modelo neoliberal por todas las partes, en los países desarrollados, en los países de la periferia del sistema. Ha representado una pérdida de derechos de la clase obrera por todo el mundo y en especial en los países de la periferia del sistema en lo cual nosotros nos encontramos, ¿no? Además de que estamos en una etapa contrarrevolucionaria, seguimos en un periodo de defensiva, que es una cosa distinta. O sea, en una misma etapa uno puede estar en ofensiva o defensiva. Estamos en un tránsito porque la situación actual de la hegemonía imperialista no es buena. Ellos están en una crisis grave. Y es posible afirmar con alguna seguridad, yo pienso, que podemos estar en términos internacionales, particularmente en Latinoamérica, pasando de un periodo defensivo para un periodo ofensivo. Son muchos los señales, son muchos los hechos que nos permiten afirmar eso. Desde hechos electorales, la victoria de López Obrador en el país de Stephanie, en México, la victoria de Alberto Fernández en Argentina, la derrota del golpe de Estado en Bolivia y la victoria electoral de Lucho Arce, los estallidos sociales en Chile, en Colombia y ahora en Ecuador. Son todos movimientos, son todos señales que nos permite tener con alguna seguridad, repito, una percepción de que estamos cambiando de periodo, aunque dentro de una etapa contrarrevolucionaria. Hay una nueva ola. El color muchos divergen, ¿no? Es una ola roja, una ola rosa, pero es una ola progresista, o sea, una ola en la cual los partidos progresistas ganan elecciones, los pueblos entran en una situación de inconformidad y de rebelión social, y eso va cambiando las correlaciones internas de fuerza. No es una situación sencilla. No es una situación sencilla, especialmente porque los gobiernos que esos estallidos sociales o que esos partidos logran establecer en el país son gobiernos que tienen muchas limitaciones políticas provocadas por el hecho de que son gobiernos electos en el interior del mismo Estado burgués, oligárquico, que fue fortalecido en esa etapa contrarrevolucionaria. Son gobiernos progresistas que, además de inseridos en un Estado burgués y oligárquico, son gobiernos en una situación internacional en la cual aún sigue vigente la hegemonía de Estados Unidos y el dominio del sistema imperialista mundial. Es una situación compleja porque son gobiernos que tienen cada vez más dificultades de hacer cambios económicos dentro de la orden económica.
sea, es una orden económica en la cual la margen para los cambios son cada vez más estrechos. Si comparamos con la primera ola, que fue la del principio del siglo XXI, la ola caracterizada por la victoria, que empezó con la victoria de Chávez en Venezuela en 98, después de Lula en 2012, todos los demás después, es una ola en la cual las márgenes de cambio dentro de la orden son mucho más estrechas. Entonces tenemos situaciones en las cuales en algunos casos ganamos y no levamos, como es un dicho popular de Brasil. No sé si hay ese dicho en otros países de Latinoamérica. En portugués se dice ganhamos, mas não levamos. Ganamos, pero no levamos, que es el caso típico de Lenín Moreno en Ecuador, el caso de Pedro Castillo en Perú, en gran medida, es una situación compleja, más compleja que la de Lenín Moreno. O gobiernos que hacen mucho, que emergen como en el comando de Estado con una ambigüedad importante, como es el caso del gobierno Boric, en particular en lo que toca a la situación internacional y a la cuestión de la lucha antiimperialista. Entonces, estamos en eso, en un cambio de periodo, especialmente en Latinoamérica. Nuevamente, es Latinoamérica el centro de la situación internacional, es donde la situación internacional puede efectivamente empezar a cambiar. No es en Europa. En Europa la hegemonía imperialista sigue muy fuerte. Miren la facilidad con la cual Estados Unidos puso orden unida en relación a la guerra de Ucrania. O sea, es más fácil Estados Unidos controlar la socialdemocracia y los conservadores europeos que yo a mis canes, ¿no? Es muy fácil, un control absoluto sobre Europa. Hay disidencias en Europa, hay situaciones que tienen alguna fortaleza electoral o política, pero son muy aisladas. Estamos hablando de la izquierda francesa, que es minoritaria, pero que tiene, digamos, alguna posibilidad. Podemos hablar de uno u otro país en el cual la izquierda europea, pero no es en ese momento una región de donde pueden emergir los vientos de cambio. Claro, tenemos Asia por el rol que tiene China, porque finalmente la situación internacional se caracteriza por una creciente polarización entre la alianza ruso-china y el bloque occidental de los países capitalistas occidentales comandados por Estados Unidos. Entonces, seguro que tenemos el crecimiento de la economía chinesa, la ampliación de la economía china, la ampliación de su economía, todo eso tiene un peso muy grande en términos, digamos, de lo que nosotros podemos identificar como la Eurasia, la región entre Rusia y China, como un peso importante que hace un contrapunto a los Estados Unidos. Pero no hay en Asia, para allá de lo que representa la economía china, tampoco es en Asia que tenemos en los demás países de Asia una posibilidad de cambio importante en términos de la correlación de fuerzas. Ni en África. ¿Dónde están las tensiones fundamentales que pueden llevar a un cambio importante? En Latinoamérica. En Latinoamérica. Esa es la región fundamental. Y la batalla más cercana de ese proceso es la batalla brasileña, que es una situación compleja. Siempre acá en Brasil todo es complejo. Si Marx hubiera nacido en nuestra época, decía, mira, todo eso que yo escribo sirve para el capitalismo mundial, sirve para todo el mundo, pero en Brasil la idea de tener un abordaje, un acercamiento científico sobre Brasil, algo cartesiano, eso no, hay que tener hay que mirarlo de otra forma, porque es un país muy complejo, y es un país complejo. Nosotros estamos delante de una posibilidad muy importante de ganar las elecciones presidenciales, sin estallido social de ninguna especie. No hay nada comparado acá lo que hubo en Colombia o en Chile o lo que está en curso en Ecuador. Nada comparado acá. Nosotros vivimos acá un proceso ya bastante largo de reculo de los movimientos sociales, de repliegue.
repliegue de los movimientos sociales. Importante. Nosotros podíamos pasar toda una tarde tratando de comprender las razones. Aliás, yo creo que es el gran tema de la izquierda, comprender por qué el pueblo brasileño no se mueve. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en eso, de corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son las características de la situación en que vive el pueblo? Pero eso es un tema. El pueblo no es un actor protagonista de la historia que estamos viviendo en ese momento, y eso nos debilita, aunque tengamos mucha fortaleza electoral con la candidatura del expresidente Lula. Y esa es una comparación importante para que ustedes que vienen de otros países lo entiendan. Nosotros no estamos en el momento conclusivo de un estallido social, en un momento de confluencia institucional del estallido social. No. Quizás la victoria del presidente Lula pueda abrir una otra etapa de movilización social, pueda llevar al pueblo a apoyar un gobierno y a impulsionar un gobierno que haga importantes cambios sociales. Pero este movimiento social no precede a la lucha electoral. De todas formas, vivimos acá en Brasil una fuerte crisis, vuelvo a decir, una crisis de coyuntura, una crisis de situación política, que puede tener reflexos en el periodo, en el tránsito de un periodo defensivo para un periodo de ofensiva, a depender de lo que signifique el gobierno Lula. Vivimos, en términos de la situación política inmediata, una crisis de la hegemonía burguesa. Porque lo que se pasó acá en Brasil, especialmente después de 18, hubo un cambio en el comando del campo oligárquico burgués. Los viejos partidos de la burguesía, partidos liberales, como eran el PSDB del gran amigo de João Paulo Rodrigues, el compañero Geraldo Alckmin, el MDB y otros partidos que comandaron el golpe del 16, esos partidos perdieron el liderazgo del campo burgués conservador para una corriente neofascista, representada por Bolsonaro. Esa corriente representada por Bolsonaro en un determinado momento tuvo el apoyo mayoritario de la burguesía brasileña, porque miraban a esa corriente y a su juicio había con esa corriente la posibilidad de una vez por todas de quiebrar la resistencia popular e izquierda en ese país y acelerar la implantación de una agenda neoliberal en otro patamar, en un patamar mucho más radicalizado. Tenemos que tener en cuenta que en Brasil la resistencia popular y social en los años 90 impidió que acá en Brasil se implantara, como hubo en Chile o en Colombia, un modelo neoliberal radical. Acá hubo mucha resistencia, y se impidió que muchas cosas ocurrieran. Nosotros mantuvimos acá un sistema bancario estatal muy fuerte, con Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal y el BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo. Mantuvimos como empresas estatales la petrolera, Petrobras, mantuvimos hasta otro día la principal compañía de energía del país, Eletrobras, mantuvimos, digamos, estructuras fundamentales del Estado que en otros países fueron destrozadas en el periodo neoliberal, incluso en los periodos en que esos países estuvieron sometidos a dictaduras, porque estamos hablando del proceso de Chile en los 70, de Argentina también, durante los años de la dictadura militar. Estamos hablando en Colombia la dictadura perfecta, ¿no? Colombia, o sea, que tiene esa leyenda institucional, pero de hecho es un estado policial que ha implementado un modelo neoliberal. Pocos se recuerdan de eso, pero Colombia es un modelo neoliberal que tiene más o menos la misma edad que Chile. O sea, el neoliberalismo en Colombia viene unos poquitos años después de Chile. Estamos hablando también en Colombia de algo como, no digo de 50 años del neoliberalismo, pero estamos hablando de algo como 40, ¿no? Entonces, es una situación, después del neoliberalismo fue, digamos, bloqueado por los gobiernos de Lula y Dilma. Hubo inicio de cambios moderados, pero importantes y fundamentalmente antagónicos
especialmente después de la crisis mundial del capitalismo de 2008, cambios antagónicos a los intereses de la burguesía brasileña. La burguesía brasileña, después de la crisis de 2008, se abraza el modelo neoliberal en su versión más radical y sacar fuera los gobiernos del PT eran fundamentales para imponer esa agenda. Aunque los gobiernos de Lula y Dilma fueran gobiernos de cambios moderados y de cambios lentos de un modelo neoliberal hacia otro modelo de desarrollo, aunque fueran así, eran enemigos mortales para los intereses concretos de la burguesía, que miraba la caída de su tasa de ganancia con el aumento de los sueldos durante los gobiernos del PT, que miraba a una situación de restricción del mercado en función de la crisis mundial de 2008, una restricción internacional e interna, y que estaba absolutamente unificada por la idea de cambiar la política económica por otra política económica radicalmente neoliberal que pudiera rebajar los sueldos, rebajar los derechos, recrear en largas dimensiones un ejército industrial de reservas. O sea, poner una situación en la cual los costos de la producción, especialmente los costos del trabajo, se pusieran abajo y en lo cual Brasil pudiera volver a ser un centro de atracción del flujo internacional del capital, exactamente por ofertar, digamos, bajos sueldos, pocos derechos, pocos impuestos, materias primas y commodities baratas y abundantes disponibles para el control del gran capital, incluyendo la agua, porque de eso es que se trata la privatización de Eletrobras, que ha sido concluida hace algunas semanas, la privatización de grandes reservas de agua del país. Pero la burguesía, el gobierno que sale del golpe de Estado de 2016, que era el gobierno de esos partidos tradicionales de la burguesía, ese gobierno no tuvo capacidad de reorganizar el Estado, derrotar la resistencia, marginalizar la izquierda y garantizar, digamos, la implementación de esa agenda. Porque inmediatamente ese gobierno estuvo en situaciones de denuncia de corrupción muy fuerte, porque la lucha social, hubo una recuperación de la lucha social desde el momento de la lucha contra el golpe de Estado en 2016, después la lucha contra la reforma de las pensiones, la lucha contra la reforma laboral. O sea, Lula aparecía en todas las encuestas cuando era 17, 18 como el candidato favorito para vencer las elecciones. Entonces, eso lleva a que la burguesía empiece a se reunificar en torno de la corriente de ultraderecha, como se ha pasado en otros momentos de la historia. Y gana Bolsonaro. Pero Bolsonaro ha sido incapaz en su gobierno de mantener la unidad de la burguesía. Aunque tuvo bastante apoyo de todos los sectores de la burguesía para su agenda liberal, él se ha transformado en un factor disfuncional, generador de mucha crisis, de mucho desgaste, de mucho aislamiento, de mucha división, de muchos problemas internacionales en la relación con los demás estados capitalistas. Y esa situación ha provocado una división fuerte en el campo oligárquico burgués. Él se ha dividido. Bolsonaro está aislado y hace ya más de un año, especialmente durante la pandemia, ha empezado a perder mucha fuerza política electoral en el exacto momento en que Lula, después de rehabilitado sus derechos electorales en 8 de marzo de 2021, empieza a volver como una alternativa electoral posible, una vez que podría volver a competir por la presidencia de la República. Los sectores burgueses liberales incluso se quedan desgastados con la hermana gemela del bolsonarismo, que fue la Operación Lava Jato. Es lo que nos explica la reversión de las condenas de Lula en la Corte Suprema. Esos de la Corte Suprema no han se tornado de hora a otra, digamos, luchadores del pueblo por la democracia y los derechos. Siguen siendo los mismos liberales come mierda de siempre, pero alejándose del bolsonarismo. El bolsonarismo implicaba una amenaza al funcionamiento normal del Estado y no había una complicidad del conjunto de la burguesía en cambiar el régimen político de una democracia liberal para un Estado policial, y ese es el plan de Bolsonaro. Y
y esa resistencia de la oposición liberal burguesa al bolsonarismo, incluso dentro de la Corte Suprema, lleva a un ataque, a una revisión de la Operación Lava Jato, y en el curso de esa revisión Lula es inocentado, libertado y puede ser candidato presidencial. Y un escenario de tierra arrasada de la burguesía. Mira, sin estallido social, ¿te imaginas, João Paulo, si hubiera estallido social, la situación de la burguesía brasileña? En ese momento tienen un neofascista aislado, que tiene fuerza política, pero tiene un tercio de la población a su lado. No amplia casi nada en las encuestas entre la primera y la segunda vuelta. Tiene como 28, 30% en la primera vuelta, se va a la segunda vuelta contra Lula, esos 28, 30 van al máximo hasta 32, 33%. ¿No? O sea, tiene un tercio del país, pero está aislado. Ha sido abandonado por otros factores del campo oligárquico burgués. No tiene fuerza en los medios de comunicación. Una parte importante de la burguesía sigue con él, pero estamos hablando de la pequeña y mediana burguesía. La gran burguesía lo ha, grande parte de la gran burguesía, con excepción hecha al agrobusiness y parte del capital financiero, lo ha abandonado, no sirve para sus negocios porque es disfuncional y generador de crisis. Sigue con mayoría entre los empresarios. Voy a pedir 2 minutos de prórroga. Se quiser uns 5 mil, eu te arrumo. Por quanto? Eu te arrumo uns 5 minutos. Vai de grátis? Ou eu tenho que pagar alguma coisa? Um agradecimento aí, depois negocia. Bueno, Bolsonaro está aislado. Y una situación en las últimas semanas, en función de la creciente crisis económica, de la inflación, del desempleo, en una situación de desgaste acelerado. Si no ocurre nada en los próximos 100 días, y cuando digo ocurre nada, tendría que ocurrir algo muy, muy, muy grave, muy importante. Estoy hablando desde una salida del tipo colombiano-mexicana, que se mate a uno de los candidatos a presidente, y yo tengo más recelo que intenten matar a Bolsonaro que a Lula. Parece raro eso, ¿no? Pero es un tema que permitiría a la burguesía reemplazar el candidato. Si matan a Lula, cualquier uno de nuestro campo se va a elegir presidente de la República. No es suficiente matar a Lula. Incluso João Paulo Rodrigues va a comandar la campaña de Geraldo Alckmin, si eso ocurre. El coordinador general in pectore de la campaña de Geraldo Alckmin, si algo ocurre. Es muy riesgoso desde el punto de vista de la lucha de clases hacer algo así. Pero si fuera posible cambiar Bolsonaro por otro candidato a la burguesía, lo harían. El tema es que cada vez menos hay posibilidades de hacerlo. Entonces vamos para un escenario en el cual la polarización entre Lula y Bolsonaro está consolidada, en lo cual la tendencia de victoria de Lula, incluso en la primera vuelta, también se va consolidando. Y un escenario en el cual los viejos partidos de la burguesía siguen aplastados en términos de disputa presidencial. Tienen fuerza para la disputa parlamentaria, tienen fuerza en los estados, pero en términos de disputa presidencial, mira, la alianza entre el MDB y el PSDB, los partidos que lideraron el golpe de Estado de 2016, ellos tienen un candidato que se llama Simone Tebet. Simone Tebet tiene 1% de las intenciones de los votos. Tiene la misma intención del voto del PSTU, del partido trotskista más radical que hay en Brasil. Es el mismo percentual. O sea, es una debilidad impresionante. Claro, el bolsonarismo puede recurrir, es mi último tema antes de encerrar, el bolsonarismo puede recurrir a un autogolpe, a un proceso cualquier previo o posterior a las elecciones en función de su derrota inminente. Puede, pero no tiene fuerza para hacerlo. Puede hacer una aventura, pero no están construidas las condiciones de fuerza para que un golpe de esa naturaleza sea victorioso. Pero, claro, es su instrumento en ese momento, y eso tiene mucho que ver con comunicación, su instrumento en ese momento es el miedo. No tiene instrumentos otros que no sea el miedo. Poner el miedo de lo que se pasará si Lula es presidente del país. Poner miedo de que el país pueda caminar
por la reacción del mismo bolsonarismo, que el país pueda caminar, si Lula es presidente, al borde de una guerra civil. Poner miedo del futuro del país, hacer con que la gente, por miedo, no vote en Lula. Tiene posibilidades con ese discurso, yo creo que muy pocas, pero no le resta otro discurso potente. Lo más hace lo que hacen gobiernos en ese momento, trata de inventar unas políticas sociales, ampliar el Auxilio Brasil, hacer una cosita acá, otra allá, unos vouchers, pero muy cercano de las elecciones. El pueblo puede no estar movilizado, pero no es estúpido. O sea, no cambia de opinión porque es 80 días antes de las elecciones alguien resuelve ampliar el Auxilio Brasil. Las encuestas revelan que eso no ha resultado para Bolsonaro. Entonces, es una situación favorable. A mi juicio, y me concluyo ahora, informo acá, 30 segundicos. Claro, la margen de maniobra de las fuerzas populares se ha ampliado bastante. Podríamos incluso tener más audacia en esa situación, ¿no? Yo voy a utilizar de otra forma una imagen de un compañero en una reunión que estaba yo y João Paulo. Es como si Santos Futebol Clube, conocido como el más gran equipo del universo, hubiera ganado de Boca Juniors en Brasil en la primera de 2 partidos para decidir la Libertadores de América. Hubiera ganado acá en Brasil y va a jugar en la Bombonera. Bueno, tiene que decidir por la táctica. Va a tener una táctica defensiva, porque si sigue el 0-0 es campeón, o aprovecha el espacio que tuvo con la victoria en Brasil para poner unos tantos goles contra Boca Juniors dentro de la Bombonera, jugando en el ataque, en la ofensiva. Son 2 tácticas distintas. La opción nuestra es una táctica defensiva, o sea, ir para la Bombonera en la defensiva. O sea, cerrar, impedir que Boca Juniors haga un gol contra Santos. Esa es nuestra táctica. Yo creo que podríamos tener una táctica más audaciosa, porque se está ampliando la margen de maniobra. Pero la decisión es que o aprovechemos esa situación para después que gane Lula las elecciones. Yo creo, estoy seguro, que la victoria de Lula va a abrir una ventana de cambio de la lucha de clases en Brasil. Una ventana formidable de cambio de la lucha de clases en Brasil. Y por eso, aunque nosotros tengamos, entre nosotros haya críticas al tema de Alckmin, al tema del programa, al tema de eso y de aquello, la victoria de Lula es la clave para abrir esa ventana, una nueva ventana en la lucha de clases en Brasil, para que nosotros acá podamos pasar de la defensiva a ofensiva y ayudar a construir en Latinoamérica una fuerte corriente contra el imperialismo, los monopolios, el latifundio, y reabrir la posibilidad que las clases trabajadoras puedan ser protagonistas en la historia de nuestro continente. Muchas gracias y perdónenme por el tiempo.